semana al pastor Félix Cabrera. Así es que, pastor Félix Cabrera, bienvenido a esta plataforma una vez más. Muchas gracias, mi querido. Muchas gracias también a la joven que acaba de cantar, a todas las jóvenes que han cantado en esta semana. No les he dado la gracia de mi parte, así gracias a todas y a la hermana también que acaba de cantar, Hermis. Yo hice práctica pastoral precisamente con el pastor, el siervo, está aquí ahora, y allí conocí al poderoso Hermis, allí en Santiago, en un lugar donde el río hizo estragos alguna vez, haciendo yo práctica pastoral en Buenavista exactamente. El río bajó con todo, bueno, soltaron las presas y eso fue una historia, porque esa historia después la hice en la iglesia que le estaba dando un seminario, este, porque cuando estudiamos teología nos mandan a hacer práctica pastoral. Para que sepan de qué estoy hablando, la práctica pastoral es para que uno vaya aprendiendo, ¿no? Se, lo envían a uno donde pastores como estaba el pastor José Miguel Segura, el siervo, y para que vaya adiestrando y diciéndole a uno cómo se hacen las cosas. Entonces, eso es parte también de la calificación que le dan a los estudiantes de teología. Y eso se hacía los fines de semana. Las clases eran hasta los jueves, así que los jueves en la tarde o el viernes teníamos nosotros que ir a algún distrito. Entonces, me tocó, y yo hacía la historia precisamente ahora que habla, no sabía que el hermano, él me tenía hijas tan grandotas, gloria a Dios, Dios te bendiga. Y entonces fue a cantar el hermano allá a la iglesia, no recuerdo el nombre de una iglesia que estaba ahí en un altito, y entonces ahí por primera vez lo vi dando un concierto. Pero en ese lugar casi nos ahogamos mis hijos grandes y yo, mis hijos que los mayores, ¿no? Porque saben que tengo un bebé ahora de 1 año y medio. Y entonces mis hijos grandes, yo me los llevaba los fines de semana para hacer la práctica pastoral, porque yo estudié después ya de estar con familia. Y me los llevaba allá y saben ustedes que esa misma noche que soltaron las presas, esa noche las presas se llevaron todas las casas que estaban a orilla ahí de ese lugar y una de las casas de los lugares que era de un hermano de la iglesia, pero el hermano fue salvaguardado por Dios, pero uno de los lugares que se llevó el río es donde yo dormía con mis hijos. O sea, donde yo dormía con mis hijos, cuando fuimos el siguiente fin de semana no había nada. O sea, el río se había llevado todo. Y una noche antes de que el río se llevara todo eso, mis hijos y yo habíamos dormido ahí en ese lugar. Entonces le hacía la historia a los hermanos y dijeron, wow, casi se nos lo lleva el río. Pero bueno, eso fue una historia triste. Más de 2000 personas murieron aquella vez. Entonces, ahí recuerdo al hermano Hermi, que fue precisamente en esa semana cuando fue a dar un concierto, por primera vez lo vi. Saludos para él, el poderoso Jehová. Muy bien. Entonces, eh, hoy vamos a hacer un breve resumen. En el capítulo 40 está resumido exactamente todo lo que hemos hablado en esta semana. Si usted lee el capítulo 40, va a encontrar precisamente que Dios le dice a Moisés cómo va a ordenar el tabernáculo y cómo lo va a dejar listo. Y precisamente en cada lugar, en el lugar específico que Dios le mostró, era que él debía dejarlo. El capítulo 40 de Éxodo es el último capítulo de la Biblia. Voy a leerles un poquito nada más breve para hacer un resumen de lo que hemos hablado, porque hoy vamos a hablar de los 2300 días. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, estoy en el capítulo 40 de Éxodo, en el primer año del mes primero, hasta levantar el tabernáculo de reunión, pondrás en el arca, levantarás, y pondrás en el arca del testimonio y cubrirás con un velo. Verso 4, estoy en el capítulo 40, reitero, meterás la mesa de los panes en orden, meterás también el candelero y encenderás sus lámparas y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca y pondrás la cortina delante de la entrada del tabernáculo. Después pondrás el altar de holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. No estoy haciendo pleonasmo, lo dice así mismo. Primero dice delante del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás agua en ella.
Finalmente pondrás el atrio es el patio, lo que nosotros decimos el patio, la parte exterior, y la cortina de la entrada del atrio, y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y serás santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Asimismo, ungirás la fuente y sus bases, y santificarás, y llevará Aarón y sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua, y harás vestir a Aarón de vestidura sagrada, y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás túnicas, y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Muy bien, y dice el verso 16, y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó. El capítulo 40 resume todo el capítulo, desde el verso 25, que es cuando Dios empieza a decirle a Moisés que tiene que erigir el tabernáculo, el santuario. Entonces, desde el capítulo 25 hasta el capítulo 40, son 15 capítulos que dedica Moisés en la escritura, de lo que Dios le mandó a hacer eh, en el desierto con el tabernáculo. Muy bien, entonces, anoche hablamos precisamente de los dos últimos muebles, que eran el altar del incienso, y dijimos que representa las oraciones tuyas y mías, y arca, el arca del pacto, donde Dios precisamente se manifestaba, y Moisés no podía entrar allí, y ningún otro podía entrar a menos que Dios lo ordenara así, y solamente eh, una vez al año. Eso lo vamos a ver ahora. Bien, vamos a orar para entrar en detalles. Oremos. Nuestro Padre, gracias por tus bendiciones. Permite que tu palabra haga eco en cada corazón, y que por medio de ella las personas que están aquí conectadas, tanto en el Facebook como en YouTube, en el Zoom, y aquellos que se conectarán más adelante o que verán el vídeo ya reproduciéndolo después que esté colgado, permite, Señor, que reciban tu bendición a través de tu palabra. En el santo nombre de Cristo Jesús lo suplicamos. Amén y amén. Bien, quiero decirle a los que me están escribiendo en el Facebook, no puedo contestarles ahora porque voy a estar, o sea, no puedo escribirles ahora. Caitlin, estoy orando por tu familia y seguiré orando. Me está pidiendo oración en el Facebook. Nuestra querida hermana Anabel Navas, allí en Bellavista, en Panamá, en Buenavista, que hay Bellavista y hay Buenavista. En Buenavista de Panamá, saludamos también, les queremos muchote allí. Saludo a tu papi, nuestra queridísima Ibelice, nuestra secre aquí en Alcalá, está también conectada en el Facebook. Bendiciones para ti, mi querida, también. Y Jailin, saludos a Jailin, que siempre nos pregunta cómo está el bebé. El bebé creo que está durmiendo, porque si no, no me deja. Bueno, está con su mami por allí. Tal vez al final lo ponemos a saludar. Bien, saludos a todos aquí y allá. Entonces, el santuario estaba compuesto, si ustedes recuerdan, dijimos, ¿por cuántos muebles? 6 muebles, ¿no? Y esos 6 muebles, cada uno tenía un significado especial. Y entonces, la profecía de 2300 días es una de las profecías más extensas que hay. Y precisamente marca lo que ocurría tanto en el santuario como en el santuario, y cómo su significado hace un paralelismo, una transpolación hacia nosotros en estos días. Y precisamente de eso vamos a hablar. En el capítulo 9 de Daniel hay una preocupación. Daniel está preocupado porque él no entendía lo que el Señor le había dicho en los capítulos que antecedían al capítulo 9, valga la redundancia. Ustedes saben que en el capítulo 7 están las bestias, ahí las 4 bestias que simbolizaban, que eran lo mismo que aparecen en Daniel 2, con la estatua de Nabucodonosor, que los reyes, tanto de Babilonia, llamado Nabucodonosor, y los que le sucedieron, después los medos persas, después los griegos con Alejandro Magno, y después Roma, que es el gobierno que estamos en este momento en los dedos de los pies. Así que Daniel 7, como Daniel 2, viene arrastrando
Daniel unas preocupaciones porque él no entendía. Y entonces en el capítulo 8 es donde está el meollo del asunto. Porque en el verso, busquen sus Biblias, ustedes saben que yo los pongo a leer. A ver quién me va a leer a Daniel 8:14. ¿Quién es el primer valiente que se atreve? Por ahí tenemos a nuestro queridísimo, no sé si está en línea, Luis. Adelante. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Empezó el problema con Daniel. Daniel no está entendiendo nada. ¿Qué es esto? Lo que me está diciendo el Señor. Así que en el capítulo 9, ¿no? Si usted lee el capítulo 8 completo, va a darse cuenta, no podemos leerlo acá porque entonces nos tomaría demasiado tiempo, no podemos leer todo el capítulo. Hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Aunque Daniel quizás entendía el significado del asunto de días por año, que vamos a ver ahora, como lo registra Ezequiel 4:7, 4, 6 y 7, porque Daniel es contemporáneo de Ezequiel, así que estos profetas entendían qué significaba el asunto de los años, pero no entendía lo que el Señor estaba diciendo de que hasta 2300 tardes y mañana y el santuario será purificado. Daniel diría, ¿y yo voy a durar tantos años? No, que va, ¿no? Entonces, no entendía ni eso ni los símbolos de lo que el Señor le estaba hablando. Por eso, entonces, dice, ahora vamos al capítulo 9 y en el capítulo 9 empieza a despejarse la preocupación de Daniel porque el Señor ahora le va a decir, a explicar el ángel que viene con presteza y le dice en el capítulo 9, vayan conmigo, el capítulo 9 de Daniel, desde el verso 24, a ver quién me lee para ver qué ocurrió más adelante. Adelante, si quiere leer otra persona, por favor. Hello, los que están conectados, les están escuchando en el Facebook. Vamos a ver lo que saben buscar Biblia de prontito. Adelante. 24. Sí, 9. Sí. ¿Sí? Sí, adelante. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para atraer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Muy bien. Este verso 24 narra todo lo que acontecería durante los primeros, por ejemplo, 490 años que vamos a ver ahora, ¿no? Ese solo verso, ahí habla del santo de los santos, habla del ungido, habla de que se le quitaría la vida y todo lo demás. Entonces, eso lo vamos a ver detallado. ¿Cómo? El verso 25 nos dice algo. ¿Quién más quiere leer? El verso 25. Hello. Si no, adelante. Pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. 62. Se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Muy bien. Continúe, por favor. Un verso más. Después de las 72 semanas, se quitará la vida al Mesías y nada ya le quedará. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su final llegará como una inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Muy bien, gracias, mi querido Luis, ¿verdad? Sí, sí, señor. Muy bien. Entonces, estas 70 semanas, dice, 70 semanas están cortadas, porque primero le dice, hasta 2300 tardes y mañana. 300 tardes y mañana, está hablando de día. Recuerden, cuando usted lee a Génesis 1, por ejemplo, va a encontrar, y fue la tarde y la mañana un día, y fue la tarde y la mañana el segundo día. Así cuenta la Biblia los días, ¿no? No de medianoche a medianoche, que es como lo cuenta el ser humano. Levítico 23:32 dice que los días comienzan a la puesta de sol, no a la medianoche.
Por eso los seres humanos reciben los años y los días. Supuestamente ellos piensan que empieza el día a la medianoche. Tiran el cañonazo y feliz Navidad y feliz Año Nuevo, pero después de la medianoche. Incluso adventistas del séptimo día, por primera vez yo vi comiendo 12 uvas. Yo no voy a criticar nada de eso, pero eso no es bíblico. El día no comienza para que usted se coma 12 uvas a la medianoche, o lo que sea. El día comienza a la puesta de sol. Si usted es adventista del séptimo día, debe aceptar lo que dice la palabra de Dios. Lea, Levíticos 23:32 dice que de puesta de sol a puesta de sol, no de medianoche a medianoche. Pero eso es una profecía también que se cumplió en Daniel 27, en Daniel 7:25, donde dice que tratarán de cambiar los tiempos y la ley. Cambian los tiempos precisamente en esa parte, aunque otros críticos de la Biblia dicen que ese tiempo no se refiere a tiempo literal, o sea, de hora. Yo creo que también puede aplicarse a esa parte cuando Dios dice que el día debe comenzar a la puesta de sol, ¿no? Dios fue quien hizo el día, pero el hombre lo ha cambiado y dice que empieza a la medianoche. Pero bueno, vamos a quedar allí. Día por año te lo he dado. Lea Ezequiel, no lo vamos a leer, léalo allí usted. Ezequiel 4:6 y vamos a ver por qué estos 2300 tardes y mañanas se convierten en 2300 años. Por ejemplo, dice en el verso 24, 70 semanas están determinadas. Yo recuerdo que antes de estudiar teología, siempre nos decía el hermano Jacobo González, todo adventista del séptimo día debe saberse esta profecía de memoria. Y, y nos contó la historia de los jóvenes allí en Cuba. Fidel Castro, el que ya falleció, estudió en colegios adventistas y él se sabía varias profecías, bueno, se aprendía las cosas de memoria. Y entonces él sabía varias profecías. Esta es la única iglesia, esta es la única. Usted puede buscar de las 36,000, casi 40,000 religiones que hay en el mundo. La única iglesia que explica esta profecía es la iglesia adventista. Con eso no me estoy jactando ni nada. Porque es algo especial que Dios dio a la iglesia para que la iglesia pues entienda por qué ocurrieron las cosas y por qué van a ocurrir y cómo van a ocurrir. Entonces, hay iglesias que le dan una aplicación rara, aplicaciones fuera de contexto, pero esta profecía es la espina dorsal de la iglesia adventista. Y si la iglesia adventista, cuando hablo de iglesia, estoy hablando de usted y de mí, no de las paredes, porque las paredes son simplemente paredes, templo. Nosotros somos la iglesia, usted y yo. Entonces, la iglesia adventista debe procurar. Yo recuerdo también que el hermano Jacobo González, cuando yo estaba jovencito, siendo director de jóvenes y de conquistadores, todos los sábados leíamos 2 o 3 capítulos de un libro diferente de la hermana White. Todos los sábados. Cada sábado se llamaba Puesta de Sol con Jesús. Recuerdo yo. Estoy hablando de los años 80, 84 por allá. Y recuerdo muy bien eso. Entonces, cada sábado leíamos una porción. Terminábamos un libro y empezábamos otro. Terminábamos un libro y empezábamos otro. Se hacían preguntas. Y eso hace que uno tenga destreza y aprenda muchísimas cosas. Y él decía siempre, yo recuerdo esto, que cada adventista debe saberse esta profecía. Con eso, no vaya usted ahora a sentirse mal y a llorar. No, ese no es mi propósito. Estoy diciendo algo que un hermano en su buena voluntad, ¿no? Dice que deberíamos saber. Pero incluso usted no tiene que saberse detallar, por ejemplo, la Mishnash, la Shema, la Shekinah. Usted no tiene que saber hebreo ni griego. No. Simplemente ubicar las fechas a la luz de la Biblia, y una de las fechas que usted tiene que tomar como punto de referencia es la que vamos a ver ahora, para empezar
a entender poquito a poquito lo que son las profecías. Solamente usted tiene que tomar las fechas. La misma Biblia lo explica. Y usted va a ver, que vamos a leer ahora, que el ángel le explica a Daniel punto, paso por paso. Porque Daniel estaba preocupado y duró días y en ceniza. Si usted lee desde el verso 1, el capítulo 9, se va a dar cuenta que Daniel dice, yo me postré, me humillé, me arrastré en ceniza porque no entendía y le rogué al Señor. Y hablando de eso, nuestro queridísimo hermano David, estamos orando y quiero proponer, antes de que se me olvide, que en el asunto del ayuno que estamos haciendo, mi querido Jorge Luis, antes de que se me olvide, porque de repente como estoy en una cosa y otra, antes de que se me olvide, quiero proponer que pongamos una hora, todos, para que todos oremos, todos, absolutamente todos, una hora. Ustedes deciden a qué hora, 6 de la mañana. Marcos 1:35 dice que Jesús se levantaba tempranito, muy de mañana, antes de que empiece el bullicio de los coches y la gente a discutir y toda la mañana. Muy de mañana, todos los días Jesús se levantaba a orar para inyectarse espiritualmente. Entonces, yo propongo que dentro del asunto del ayuno que estamos haciendo, mis queridos, del ayuno, del programa, para cambiar la palabra, no decir asunto, el programa del ayuno que estamos haciendo, los que ayunaron hoy y los que vamos a ayunar mañana, que aunque usted no vaya a ayunar mañana, los que ayunaron hoy seguirán ayunando en otro día, yo ayunaré también en otros días, aunque no estemos dentro del programa, que pongamos una hora, mi querido hermano Jorge Luis, más adelante, al final, a ver, para que todos hagamos una cadena de oración. Puede ser en la noche, puede ser en la mañana, puede ser en la madrugada, pero todos a la vez, orando por todos los hermanos que han estado contagiados por este COVID y por todos los hermanos que hemos estado orando en esta semana. Una hora en específico, entre todos. Ustedes van a ver que hay poder, porque Dios tiene poder para resolver los problemas y dar vida eterna. Muy bien, más adelante hablaremos de esto. Entonces, el verso 24 precisamente dice que hay 70 semanas determinadas. ¿De dónde? Cortadas. Cortada de las 2300 tardes y mañanas. Dijimos que si usted lee Ezequiel 4, 6 y 7, se va a dar cuenta que el Señor le dice a Ezequiel, al profeta, y a su pueblo que deben contar los días por año. Por eso, cuando decimos 70 semanas, estamos hablando, ahora vamos a ver, de 490 años, y cuando decimos 2300 tardes y mañana, estamos hablando de 2300 días. Eso lo vamos a ver ahora a la luz de la Biblia. Ezequiel 4:6, vaya leyendo mientras tanto. Entonces, dice que esta 70 semanas, leyó el hermano Luis, primero habla de 7 semanas, ¿no? Y luego habla de 62 semanas, y luego habla de una semana. En las 7 semanas dice que se construiría el templo en tiempos angustiosos. ¿Por qué tiempos angustiosos? ¿Dónde estaban los israelitas cuando querían construir ese templo que querían restaurar? Lea Esdras. ¿Alguien quiere leer, por favor? Búsqueme a alguien a Esdras, alguien que busque ahí rapidito. Muy bien, entonces, Esdras 6 y 7 dice dónde estaban los israelitas que querían construir y por qué esta profecía parte desde una orden que vamos a ver ahora. El verso 25 que leyó el hermano dice desde dónde debemos partir. ¿Quiere leerlo otra vez, hermano mío? Luis. Capítulo 9 y el verso 25. ¿Se me fue, Luis? Daniel 9:25. Ajá. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72. Muy bien. ¿Quién dio esta orden? Vamos a... Muchas gracias. La plaga, angustiosos. Muy bien, muchas gracias. ¿Dónde estaban? Alguien escribió ahí, cautivos en Babilonia. Precisamente, estaban cautivos precisamente por desobedientes. Si usted lee el libro de Génesis, el Señor le prometió, el capítulo 12 en específico en adelante, los capítulos subsiguientes, se va a dar cuenta
que el Señor le prometió a su pueblo, y el capítulo 26, si ustedes me son fieles, y Deuteronomio es uno de los libros que más promesas el Señor hace, ¿no? Y si ustedes me son fieles y obedecen mis leyes, ningún pueblo les podrá hacer frente. Y mientras el pueblo de Israel fue fiel al Señor, e incluso cuando hablamos del arca, no toqué todos los tópicos que tenían que ver con el arca, por ejemplo, los hijos de Elí que murieron cuando el arca fue tomada por los filisteos, Ofni y Fines, porque estaban prendiendo o encendiendo fuego extraño sobre el altar del incienso, y el comentario bíblico dice que incluso se acostaban con las mujeres ahí en el templo, esos bandidos, y entonces cuando tomaron el arca, ya ustedes saben lo que ocurrió, murieron, el Señor había dicho que iban a morir, y que Elí ya, lamentablemente, no iba a seguir siendo sacerdote, y cuando escuchó la noticia dice que Elí era bien fuerte, cayó hacia atrás y lamentablemente falleció. Entonces, el arca de Dios tenía algo especial, por lo que nadie, no podían tocarle, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que dentro de estas 70 semanas que estamos hablando, están cortadas de las 2300 tardes y mañana. Y esas 2300 tardes y mañana son 2300 años. Y lo vamos a ver ahora. Entonces, ¿por qué tomamos como referencia la orden de Artajerjes y no la de Ciro ni la de Darío? Vamos a leer. Esdras 6.1. A ver quién me lee, por favor. Esdras 6.1. Adelante. Mis lectores que tengo allí. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. ¿Saben qué tesoros eran esos? Esos eran los tesoros de la casa de Jehová. Porque Dios le había dicho que si ustedes eran fieles, ningún pueblo iba a hacer frente. Pero como fueron infieles, se olvidaron de Dios, fueron cautivos por Babilonia. Nabucodonosor se llevó todo, y después vemos a Belsasar más adelante. Belsasar era nieto o bisnieto de Nabucodonosor, y entonces él hizo una fiesta y tomó los utensilios. Esos utensilios que acaba de leer la hermana son los utensilios que tomó Belsasar para tomar su alcohol, y entonces la mano apareció en la pared. Eran los utensilios de la casa de Jehová lo que estaban. En el capítulo 5 lo puede ver. Entonces, ¿qué pasa? Que dice que Darío dio una orden. ¿Y por qué los adventistas, según los testigos de Jehová, nosotros estamos equivocados? Porque podríamos tomar la orden de Darío y no caería la fecha a la cual nosotros mencionamos, que es de 1844. ¿Y por qué no tomamos la de Ciro? Vamos a ver el verso 2. Adelante, mis lectores. Del mismo Esdras. Esdras 6, ahora el verso 2. Y fue hallado en Almeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así, memoria. El verso 3. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que la casa fuera reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que fueran puestos cimientos de 60 y de 60 con anchura. Muy bien. Alguien tiene abierto el micrófono por ahí, mi querido Jorge Luis. Muy bien. Entonces, vemos la segunda orden. La primera orden la da Darío. Y la segunda orden la da Ciro. ¿Y por qué nosotros los adventistas no tomamos ni la primera ni la segunda? Verso 14. Vamos a ver. La tercera orden. ¿Y por qué nosotros tomamos la tercera y no la primera ni la segunda? Adelante, mis lectores, uno de ustedes. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Idó. Edificaron pues y terminaron por orden de Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de
Artajerjes, Ahí está. rey de Persia. Artajerjes. Artajerjes. Sí. No se preocupe, hermana. También se me hace complicado mencionar eso. Artajerjes. Artajerjes, ¿por qué nosotros tomamos esta orden? Partida a partir del 457. Precisamente porque es la orden que corona, la orden que se ejecuta, y con esta orden es que termina. Cuando Darío da la orden, no se terminó el templo. Empezaron, pero no terminaron. Luego da la orden Ciro y otra vez, pero no terminaron. Pero la orden de Artajerjes es más completa además, porque Artajerjes no solamente da la orden, sino que los envía y dice: cualquiera que no haga lo que mande el Dios de Israel. Note que él no dice mi Dios ni nada, pero él sabe que hay un Dios de Israel. Y estas personas no eran cristianas, o sea, Cristo no había aparecido, pero no eran seguidores de Dios, o sea, no creían en Dios, pero ellos envían precisamente a Ciro, envía a los hijos de Israel a construir, les da material para que construyan, y hasta que no terminan, él está a cargo del asunto. Sí. Y entonces, por eso es que los adventistas tomamos esta orden, porque es la que corona la terminación de esta construcción. Y dice que en tiempos angustiosos. ¿Por qué tiempos angustiosos? Si usted se lee esos dos capítulos, el 6 y el 7, se va a dar cuenta que habían personas que se oponían. Lea los dos capítulos tranquilito en casa. Usted sabe que no tenemos tiempo para leerlos. Léalo tranquilito en casa. Hay personas que se oponían, igual que se oponían a Daniel, y por eso lo echaron en el foso de los leones. Siempre hay personas que se oponen a las cosas que se hacen para Dios. Pero Dios muestra su misericordia aún con esos que no quieren saber de él, y Dios, su propósito se cumplió. Y con esta orden terminaron de reedificar los muros, ¿no? Tiempos angustiosos porque estaban en cautiverio, y tiempos angustiosos porque estaban siendo perseguidos, y tiempos angustiosos porque había personas que se oponían, y literalmente se oponían, ¿eh? No es que solamente decían, eran personas que estaban dispuestas a todo, sino miren la historia de los tres jóvenes hebreos para que usted vea. Mire la historia de Daniel, mire la historia de José. Siempre hay personas que se oponen, y esas personas actúan. No solamente se quedan de brazos cruzados. No. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Precisamente que esta orden, dice el verso 25, sepas pues que desde la salida de la orden es de donde se debe empezar a contar. Las 70 semanas que están determinadas, esta expresión parece introducirse tanto inesperadamente por el ángel que había venido con propósito específico a hacerle entender a Daniel la visión inmediatamente. La palabra aquí se traduce como semana, Shabuá. Shabuá, semana, que es literalmente un periodo de 7 días consecutivos. Génesis 29, 27, Deuteronomio 16, 9 y Daniel 10, 2 son las palabras donde aparece la palabra Shabuá, que es en hebreo semana. En el seudónimo epígrafo, libro de los jubileos, al igual que en Mishnah, se usa Shabuá para indicar que es un periodo de 7 años. Evidentemente, aquí se trata de una semana. Tengo a alguien haciéndome competencia por ahí. Una semana de semanas y de años. Se trata de semanas y de años, y no de semanas de días. Pues el capítulo 10, 2 y 3 de Daniel, cuando Daniel quiere especificar que las semanas a las que allí se refieren son semanas de 7 días, el hebreo dice explícitamente semanas, días. Las 70 semanas de años, las 70 semanas de 2 años serían 400 de años, serían 490. Eso lo vamos a ver ahora. Vamos a ver entonces el siguiente texto. Yo quiero que ustedes me sigan. ¿En qué año se da el decreto? 457. Usted tiene que aprender eso, se lo puede aprender. Yo me lo aprendí poco a poco de memoria cuando era joven, y sigo haciendo el ejercicio. Año que se da la orden. 457. Las 7 semanas, las primeras 7 semanas que aparecen allí, llegarían hasta el año 408, ¿no? 408. El 408 es cuando se termina de reedificar los muros.
Y entonces seguimos adelante y dice que hay 62 semanas. Esas 62 semanas llegarían hasta el año 434 ya de la edad de la era post cristiana. Cristiana. Entonces, cuando nosotros hacemos los cálculos, o cuando hicieron los cálculos algunas personas como Guillermo Miller, de qué ocurría con esto que Daniel estaba divisando, que el santuario sería purificado y todo lo demás. Entonces ya estamos en el año 1843. En el año 1843 el Señor llama a un siervo que se negó, y entonces más adelante el Señor lo llama y vuelve y lo llama. El Señor llamó también a Hasselhoff, que no quiso aceptar. Entonces Guillermo Miller, un granjero por allá en el monte, el Señor le habla y entonces él tiene preocupación igual que Daniel. Es que yo no sé predicar, yo no sé ese asunto de estar en un púlpito, pero el Señor le insistía todas las noches. Y entonces empezó a estudiar la Biblia. Él no estudiaba grandemente la Biblia, pero empezó a estudiar más detalladamente la Biblia. Y cuando se encuentra con este asunto de que el santuario será purificado, y empezaron a calcular, y dicen, pero nosotros estamos ya a la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque precisamente cuando sumaron los días desde la salida de la orden de Artajerjes hasta las 70 semanas que dan 490 años, que sería el año 34, cuando se le quitó la vida al Mesías príncipe en el año 31. Cuando fue ungido el Señor, en el año 27 fue bautizado, y 3 años y medio después él muere en la cruz. Dice que se le quitaría la vida a la mitad de la semana, en el verso que leyó el hermano, en el capítulo 9 y el verso 25, tanto 24, 25 hasta el 26, usted puede encontrar la explicación. Se le quitaría la vida y se ungiría el santo de los santos. El santo de los santos no es Jesús. Yo también pensaba que era Jesús. El santo de los santos se refiere a el altar. Santo de los santos. Le voy a decir los versos. Santo de los santos. La palabra que aparece allí es Kodesh, algo santísimo o alguien santísimo. La frase hebrea se aplica al altar en Éxodo 29:37. Pueden leer allí. Éxodo 29:37 se refiere el santo de los santos al altar. Y en el Éxodo 40:10, otros utensilios y muebles pertenecían al tabernáculo. Éxodo 30:29. El perfume santo, también las ofrendas específicas de alimento, Levítico 2:3. El perfume santo, Éxodo 30:35. Ofrendas específicas, alimentos también, en Levítico 2:3. Ofrendas por el pecado, Levítico 7:1, el pan de la proposición. Pero cuando hablaba de la palabra Koresh, se refería al altar, santo de los santos, lo que iba a ser ungido, que es lo que leímos antes. Pero el Mesías príncipe al que se le quitaría la vida es a Jesús. Entonces, en el año 27 ya empieza lo que se llama la mitad de la semana. ¿Por qué? Porque dice 70 semanas están determinadas. ¿De dónde? De las 2300. Hay alguien ahí haciéndome competencia, pero bueno. Esas 70 semanas representa 490 años. ¿Por qué? Porque si usted multiplica 7 por 7, 7 semanas por 7 días que tiene la semana, entonces le va a dar 49. Entonces son 7 días por 70 semanas. Sería 490 años. Eso es sencillo de calcular, ¿no? Ahora, para Daniel no era sencillo porque Daniel no entendía nada. Nosotros lo entendemos ahora porque hay explicaciones en la Biblia y todo lo demás y uno puede tomar detalles. Pero el pobre Daniel estaba estupefacto. Y entonces, aquí encontramos también las 62 semanas. Dentro de las 62 semanas dijimos que se iba a quitar la vida al Mesías príncipe y también
se iba a cumplir la abominación y el templo sería destruido y todo lo demás. En el año 70, ¿qué fue lo que ocurrió en el 34? En el año 34, perdón, de la era cristiana, después que Cristo se fue al cielo, entonces los cristianos apedrearon a Esteban. Ya sabemos, Jesús fue bautizado en el 27, en el 31 es crucificado, y todavía hay unas 3 años y medio de la última semana que dice, y una semana más, ¿no? Para completar las 70, porque si vemos 62 semanas más 7 semanas son 69. Pero dice la profecía que son 70 las que están cortadas de las 2300, o sea, de los 2300 años hay 70 semanas, o sea, 490 años que se cortan. Cortar significa separar. La palabra se la digo ahora mismo. Cortar es una palabra que se usa en hebreo y significa determinar. Dice terminar, la palabra es le callé, de la raíz cala, reprimir, cortar. Sin embargo, esas 70 semanas simplemente representaban el tiempo de gracia que el Señor le estaba dando a su pueblo para ver si lo aceptaban. Pero no aceptaron a Jesús. Mataron a Jesús, ¿no? Vieron a Jesús hacer milagros, se burlaron de Jesús, pero todavía les quedaban 3 años y medio de gracia, porque después que Jesús se va al cielo, entonces los discípulos, los cristianos empiezan a predicar el mensaje y luego ellos apedrean a aquellos que predican el mensaje de Jesús. Entonces en el año 34, después de Cristo, apedrean a Esteban y con esto ellos sellan las 70 semanas. En el año 34 se cumplen los 490 años que estaban cortados de los 2300 años. 70 semanas están determinadas para tu pueblo, para ungir al santo de los santos, para quitarán la vida al Mesías príncipe y la abominación que se hará con el templo. En el año 70 ya, Tito, el general Berthier, bajo la orden de Tito, viene y acaba con todo lo que quedaba de este templo que había sido edificado. Y Jesús había dicho, el que esté arriba no baje, el que esté abajo no suba, porque lo van a aniquilar. Ellos no escucharon algunos y fueron muertos. Entonces, ahí se cumplió las 70 semanas. ¿Qué pasaría? Cuando Guillermo Miller y los pioneros ven esta profecía, ya están a 1 año y medio de que se cumpla totalmente. Noten que yo no puedo explicar todos los detalles, estoy explicando lo más lo más obvio, lo que más se puede extraer en un tiempito como el que tenemos aquí. Entonces, es importante que entendamos que este periodo era para el pueblo de Israel. Ahora el mensaje pasa a los gentiles, dice Pablo. Ahora ya no hay judío en Gálatas, no hay judíos, no hay griego, todos somos uno en Cristo. ¿Qué significa esto? Que Dios a ese pueblo que había llamado para que lleve el mensaje, Génesis 12, desde Abraham. Dice Abraham, anda delante de mí, sé perfecto, te bendeciré y bendeciré a las naciones por parte de ti, pero ellos no guardaron el pacto. Deuteronomio narra esto. No guardaron el pacto por cuanto en hebreo, lo podemos encontrar, Hebreos 9, ¿quieren verlo? Vamos a Hebreos, por favor. Los que nos siguen, Hebreos, busque Hebreos 9. ¿Qué dice allí? Desde el verso 3, por favor. ¿Quién me lee? Adelante. Hello, mis lectores, ¿se fueron? Hebreos 9, 3 en adelante. El 3 en adelante. ¿9 qué? 9, 3 en adelante. Ajá. Vale. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Allí había un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Muy bien. Entonces, los versos el 24 y el 25, léame, por favor. 24 y 25. Sí. Sí.
A ver, si no se escucha bien, entonces adelante. Porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no entró para ofrecerse muchas veces en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Muy bien. Como que se entrecorta lo que lee el hermano, así que los que están en el Facebook, si no escuchan bien, busquen el texto. Y dice allí que Jesús no entró en un santuario hecho de manos, sino en el verdadero. En el capítulo 25 y el verso 9, allí Jesús, Dios le dice a Moisés, haz todo como te mostré. O sea, hay un modelo especial en el cielo del santuario. Y Dios le muestra allí en el monte a Moisés y le dice, haz el santuario así como te lo he mostrado. Y todo lo que había en el santuario terrenal, también simbólicamente en el cielo se hace. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí en la tierra los pioneros pensaron que ese 2300 años o días se referían a que Jesús iba a venir. Y como ellos esperaban que Jesús viniera, empezaron a pregonar. Empezaron a predicar porque cuando sacaron la cuenta dijeron 70 semanas y aquí están. Y sacaron cuenta y cuando estamos en el año 1843, pero ya Jesús viene el año que viene. Y empezaron a predicar, ¿no? Y a decirle a todo el mundo, Jesús viene pronto, y vendieron lo que tenían, compraron literatura, compraron libros, hicieron imprentas. Imagínense ustedes, eso era una euforia tremenda. Y entonces, en el año 1844, muchos dicen que los adventistas somos una iglesia falsa porque pusimos fecha y no se cumplió. Lo primero es que no era la iglesia adventista, porque la iglesia adventista toma nombre a partir del 1860 como nombre. Entonces, nosotros no estamos quitando, pero sí sabemos que ocurrió algo. ¿Qué es lo que ocurrió? Precisamente que Jesús empezó su ministerio en el cielo. Es lo que acabamos de leer en Hebreo. Jesús empieza un ministerio sumo sacerdotal en el cielo, intercediendo por cada uno de nosotros. Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, les escribo para que no pequen, pero si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, que se llama Jesús. Entonces, esta profecía marca precisamente el inicio del juicio para cada hijo del Señor. Dice que los muertos serán juzgados, ¿no? Según hayan hecho. Apocalipsis 20:14. Se abrieron los libros. Daniel 12. Se abrieron los libros también. Y entonces empezó el juicio. El juicio investigador que la iglesia llama, nuestra iglesia llama juicio investigador, es para saber qué está ocurriendo con nuestras vidas. Hay varios libros en el cielo. Léase Apocalipsis 20, 13 en adelante. Hay varios libros en el cielo. El libro de las memorias, el libro de la vida y el libro de la muerte. Las memorias para escribir todo, lo bueno y lo malo que usted ha hecho. Sin embargo, cuando usted pide perdón, dice que el Señor borra sus pecados. Él es quien borra tus iniquidades. Entonces, la profecía de los 2300 días, que empieza en el 457, finaliza en el 1844 con el inicio de un nuevo periodo. ¿Qué era lo que hacía el sumo sacerdote? En Levítico 16 usted podrá encontrar que había lo que se llama el día de la expiación, el día del Yom Kippur. En el día de Yom Kippur dice que todos debían lavarse y estar prestos, porque en ese día eran varias cosas las que se hacían. No solamente se llevaba un palomino y se ponía la mano y se sacrificaba, no. Ese día había que sacrificar 3 animales. Número 1, lea Levíticos 16:8 en adelante. Número 1, un becerro. El becerro era para la expiación de Aarón y sus hijos. Lea Levítico, no lo vamos a leer porque el tiempo ya ha avanzado. El becerro era para la expiación del pecado de Aarón y sus hijos, los sacerdotes. Luego habían 2 otros animales, que era un macho cabrío y un cordero. 2 machos cabríos. Uno era
para la expiación del pueblo, y el otro no era matado. Era, se hacía una ceremonia sobre y se soltaba al desierto, simbolizando que sobre ese señor que se llama Satanás caerán todos los pecados que él ha hecho que cometamos. Y también es simbolizado los 1000 años que Satanás va a estar preso, suelto ahí en el desierto, y no tendrá a quien tentar. Apocalipsis capítulo 20 habla de que habrá 1000 años de desolación en la tierra. No habrá ningún ser humano vivo y Satanás va a estar pensativo durante 1000 años. También puede representar esto. Entonces, mis queridos, esta profecía que la iglesia adventista la tiene como espina dorsal no es una mentira. Sí ocurrió algo, aunque los mileristas, los primeros, los pioneros de nuestra iglesia, sufrieron un gran chasco y se cumplió Apocalipsis 10, donde el ángel le dijo a Juan que comiera y en su boca era dulce este librito que le dijo que comiera, pero que en su vientre iba a amargar. Se cumplió precisamente lo que ocurrió con la iglesia en ese tiempo. Pregonaron que Jesús venía, eso era dulce en la boca. Lea el librito en Apocalipsis 10, lo del librito. Dulce, como la miel, ¿no? Porque usted está gozoso, ya Cristo viene y vende todo, ya nos vamos para el cielo. Pero de repente el gran chasco. Y entonces ahí se cumple lo de Apocalipsis 10, donde dice que el librito amargó en su vientre. Por consiguiente, Jesús empieza la segunda fase de su ministerio. Nosotros llamamos que pasa del lugar santo al lugar santísimo. Alguien escribió ahí en la pantalla, nosotros llamamos que pasó del lugar santo al lugar santísimo, simbólicamente hablando. Pero bueno, el caso es que Jesús empieza la segunda etapa de su ministerio, sumo sacerdotal. Él es nuestro sumo sacerdote, como hablamos en hebreo. Ya no necesitamos más sacerdote. Lea Mateo 27, verso 50 en adelante. Cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó en dos, el templo se llenó de humo y ya no podían sacrificar más. Ese lugar que había sido destinado para los sacrificios y todo lo demás, ya no era necesario, porque precisamente el Cordero de Dios, Juan 1:29, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya había sido sacrificado. Y entonces ahora dice Hebreos que él está sentado a la diestra del Padre porque no quedó en la tumba. Jesús resucitó, está en el cielo intercediendo por ti, por mí. Y todo lo que hacía el sacerdote aquí en la tierra por las personas que venían con sus corderitos, sus animales, joefá de harina o aceite, todo lo que hacía el sacerdote aquí, eso ahora simbólicamente Jesús lo está haciendo en el reino de los cielos. ¿Qué está haciendo? Intercediendo, porque el único que podía entrar en el lugar santísimo una vez al año era el sumo sacerdote. Y ahora tenemos un sumo sacerdote, Hebreos 4:15, que se compadece de nosotros. Y aunque nosotros seamos pecadores, Él es sin pecado y está dispuesto a perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos desde los pies hasta la cabeza. Gloria a Dios, porque Jesús venció la muerte. Jesús no está en la tumba. Mahoma está en la tumba. Mahatma Gandhi está en la tumba. Tomás Alva Edison está en la tumba. Con eso no estamos quitándole mérito a los que hicieron muchas cosas en esta tierra. Pero el único que no está en la tumba porque resucitó por sí mismo se llama Cristo Jesús. Y está haciendo un trabajo especial por ti y por mí. Él murió en la cruz por ti y por mí, que me estás viendo, que me estás escuchando. Sí. ¿Y qué está haciendo? Interceder por ti. Cuando tú pecas, si ustedes leen, ya cierro con esto, si ustedes leen a Judas, se van a dar cuenta que el diablo fue a reclamar el cuerpo de Moisés, pero Jesús le dijo, ajá, este es un tizón arrebatado por mi sangre, porque con la sangre de Cristo usted ha sido limpiado. Y ya el diablo no es su dueño. Ahora usted pertenece a Jehová de los ejércitos. Y aunque el diablo quiera decirle que usted no es nadie en el cielo,
usted es mucho. Y usted es tan especial que ya Dios tiene su nombre escrito en el reino de los cielos. Su nombre nuevo lo tiene escrito. ¿Usted no quiere recibir ese nombre que Jesús le va a dar en el reino de los cielos? Yo lo quiero recibir. Yo quiero saber cómo me llamaré. Ya no me llamaré Félix. Un nombre especial para ti y para mí. Ya está. Jesús lo tiene. Así que no te pierdas esta experiencia. Esta profecía termina en el 1844, pero en el cielo comienza el juicio. Y Daniel 12 dice que se sentó a uno semejante a los dioses, Miguel, y empieza el juicio y los libros fueron abiertos. Allí empieza un juicio. Y a eso es que se refiere. No es que nosotros mentimos al poner fecha. Sí ocurrió algo. Sí ocurrió algo. Y como muchos han puesto fecha y han fallado, dicen que los adventistas también han puesto fecha y han fallado. Sí ocurrió algo. Jesús empezó su ministerio sumo sacerdotal hablando del lugar santísimo. Lo mismo que hacía el sacerdote aquí en la tierra, lo hace Jesús. Por tanto, usted ahora ya no necesita sacerdotes. Me van a ahorcar, me pueden apedrear algunos por esto. No necesita sacerdotes, ya no. Su sumo sacerdote está en el cielo. A él pídale. Ya usted no necesita llevar corderitos, porque el Cordero de Dios que quita el pecado murió por usted. Y ya es suficiente. Y si usted lee un poquito más a Hebreos 9, se va a dar cuenta que la sangre de los machos cabríos no era suficiente. Entonces murió el único cordero inmolado desde la fundación del mundo. Yo espero que el Señor les bendiga y ha sido un placer para mí haber estado esta semana con ustedes. Recuerden, Jesús viene pronto. Jesús no quiere que te pierdas. Él está intercediendo por ti. Y cada vez que pecamos, Jesús se entristece. Pero cada vez que vamos a sus pies y pedimos perdón, el cielo canta, se regocija, porque un hijo de Dios se arrepiente y ya está listo para ir con Cristo al reino de los cielos. Que el Señor te bendiga y bendiga grandemente al hermano Jorge Luis. Y gracias por habernos invitado esta semana. Ha sido una semana poderosa. Yo he aprendido bastante, he renovado, he sacado incluso textos que tenía guardado allí, que hace mucho que no los veía. Así que esto también ha sido para mí muy, muy reconfortante. Yo espero que el Señor les bendiga a ustedes también, porque yo he recibido bendición, aún siendo yo quien esté disertando. Adelante, mi querido Luis, no sé si van a poner una hora. Yo quisiera que pongamos una hora para que todos los que nos ven en el Facebook, como Caitlin, Anabel, y Belice, aquí en el Zoom, no puedo bajar más el cursor para ver quiénes más están. Después me dicen, pastor, me vio, estaba ahí, no me saludó. Bueno, es que el cursor no sube más. Así que todos los que están en el Facebook, que el Señor les bendiga. Y recuerden, queremos orar todos, una cadena de oración. Los que están en Europa, en los Estados Unidos, los que están en Dominicana, los que están en Perú, los que están en México. Coloquemos una hora. ¿Qué hora será allá? No sé. Pero cuando sean las 6 de la mañana aquí, serían que 6 menos, serían como las 12 del día en otros lugares. Entonces, oramos a esa hora, no importa la hora que sea en su país, pero todos orando para que el Señor haga un milagro grande en la vida de sus hijos que han sido contagiados con este virus y haga un milagro grande con todos los que tienen problemas y han presentado sus peticiones. Adelante, mi querido Jorge Luis. Bien, mis hermanos, bendiciones para todos una vez más. Gracias a Dios y gracias al pastor Félix Cabrera por estos tremendos mensajes que hemos sido